Imaginemos que tenemos que seleccionar a una persona que va a desempeñar una importante responsabilidad en una ONG o en un proyecto de cooperación internacional. Y en este puesto tiene que dirigir a un número importante de personas. ¿Qué esperamos de él? ¿Cómo debe ser un buen líder? ¿Nos fijaríamos en su personalidad? ¿Trataríamos de averiguar cómo se comporta resolviendo situaciones difíciles? ¿Nos fijaremos en sus valores? ¿Hay alguna diferencia entre un líder que deba dirigir una organización no lucrativa o una empresa? Ya desde antiguo y desde muy diversas disciplinas, el hombre ha tratado de responder a cuestiones como el origen, funciones y naturaleza de los líderes. Desde entonces hasta ahora son cientos los estudios que se han realizado sobre el liderazgo. Hay numerosas evidencias obtenidas desde estos estudios y se puede decir que hoy por hoy el conocimiento que se tiene sobre el liderazgo es muy extenso, pero también se ha puesto de manifiesto la complejidad del tema. En Sin Distancias vamos a hablar de liderazgo aplicado a las organizaciones no lucrativas. No pretendemos abordar de manera exhaustiva las aproximaciones a este tema, pero sí vamos a comentar la aplicación de algunos conceptos clave en el estudio del liderazgo a la realidad de las personas que tengan que adoptar una función directiva en el ámbito de las organizaciones no lucrativas y más en especial en el ámbito del fundraising. Así que vamos a buscar a ese buen líder, vamos a comentar cuáles son las habilidades para una dirección eficaz, qué formación es necesaria, cuáles son las diferencias entre dirigir una empresa y una organización no lucrativa. De todo ello nos propone tratar hoy Francisco José Palacides Cals, profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, que viene acompañado de otros dos invitados con una gran experiencia en este ámbito. Este programa va dirigido al estudio, al comentario, a la discusión de un tema que es muy interesante, que es el tema del liderazgo, pero en este programa nos dirigiremos sobre todo a lo que es el liderazgo en organizaciones no lucrativas. Para ello contamos aquí con la presencia de Antonio González, es colaborador nuestro en la UNED en un curso de fundraising, ya hablaremos después de qué se trata esto. También ha estado 10 años de coordinador de Médicos del Mundo y tiene una actividad en el tercer sector, yo creo que muy apasionante y muy interesante. Lástima que solo tengamos un pequeño rato para hablar con él. También tenemos con nosotros a Fernando Navarro, que es director adjunto de Relaciones Académicas de la Fundación Acción contra el Hambre. Además ha escrito numerosos libros sobre ética, sobre todo ética aplicada, todo el tema del nazismo. Realmente es una persona muy interesante y tenemos la suerte, le damos las gracias a ambos por estar con nosotros y colaborar en este programa. Entonces vamos a hablar de lo que es el liderazgo y cómo se aplica al tercer sector o a organizaciones no lucrativas. Cuando hablamos de liderazgo, recordar a todos que es sobre todo una habilidad que tienen las personas para influir, motivar y capacitar a otros para que contribuyan a algo, ¿no? Al éxito de una actividad, a que las cosas sucedan como deben suceder, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo hay sobre todo una habilidad para influir en los demás. Hablamos siempre a nivel grupal, es un fenómeno de grupo. Y después hay otro concepto que se relaciona mucho con el liderazgo, que es la de gestión. Muchas veces se solapan y no se sabe muy bien si un directivo tiene que ser un líder también o no. Entonces hay un cierto solapamiento y una cierta confusión. Y en general tampoco vamos a entrar demasiado en estas cuestiones, pero que sepamos, ¿no?, que es distinto ser líder que gestor, aunque hay cierto solapamiento. Entonces, sin más comentarios, pasamos a Antonio, que me gustaría que nos hablara un poco de qué es esto del tercer sector, qué pinta el liderazgo y cómo ve la relación entre el liderazgo y el tercer sector. Pues sí, yo creo que efectivamente es lo mismo. Tenemos que empezar por definir algo que es muy difícil de definir, que es eso del tercer sector, ¿no? Realmente es un concepto bastante ambiguo y que engloba a una gran cantidad de organizaciones de muy distinta tipología, ¿no? En el fondo, el tercer sector se define, digamos, como complementario al primero y al segundo, que serían los sectores de la administración pública y de la empresa privada, ¿no?, que busca el ánimo de lucro en su actividad, y por lo tanto la característica básica del tercer sector desde un punto de vista definitorio sería aquellas organizaciones que son no lucrativas, que persiguen un fin de interés general y
existe un tercer elemento también identitario que tiene que ver con la participación, ¿no? Con la participación del voluntariado o con la estructura organizativa que implica habitualmente elementos de mayor participación. Realmente podría ser una definición académica y podría ser un elemento que nos ayudara a articular, pero cuando hablamos de tercer sector en el imaginario colectivo realmente se produce una identificación con un grupo muy reducido de organizaciones. Cuando el top of mind de la gente, cuando preguntas en estudios sociológicos, pues realmente tú dices, ¿qué es eso del tercer sector o de las organizaciones no lucrativas? Y rápidamente se piensa en 10, 12, 15 marcas, ¿no? Organizaciones que son lo que constituyen, por así decirlo, el arquetipo, ¿no? El arquetipo de las ONGs, pues estamos hablando de Cruz Roja, estamos hablando de Médicos Sin Fronteras, de Amnistía, de Acción contra el Hambre, de Médicos del Mundo, de este tipo de Cáritas, ¿no? Es este tipo de organizaciones. Luego, para hablar de tipos de liderazgo, hay que pensar que estas organizaciones son solamente el iceberg del tercer sector. Por debajo luego hay miles de organizaciones en formatos de asociaciones, fundaciones, incluso, digamos, movimientos sociales que pueden ser considerados dentro del concepto del tercer sector. Esto como una primera aproximación hacia de qué estamos hablando cuando estamos hablando de organizaciones del tercer sector. ¿Qué tiene que ver el liderazgo? Pues tiene que verlo todo, lógicamente, en el momento que estructuras a un grupo de personas. Me ha gustado mucho, ¿no? Los conceptos que has puesto de esta definición de liderazgo, que es clásica, de influir en un grupo de personas para dirigirse hacia una misión, unos objetivos comunes, ¿no? En el caso del tercer sector esto es, digamos, paradigmático, ¿no? Entonces yo diría que el concepto de liderazgo en el tercer sector, y luego Fernando seguro que nos va a dar mucha más matización, comparte con los otros sectores, especialmente con el empresarial, una serie de características que van más dirigidas, pues eso, a la consecución de objetivos, a la gestión de personas, a la motivación, etcétera. Y luego tiene unos elementos específicos que tienen más que ver con estas tres características definitorias, ¿no? del sector. Sobre todo la parte de las causas o del interés general que hacen que el liderazgo en este sector deba de ir acompañado de elementos de valores, de compromiso, de una legitimidad en la acción, etcétera, que es un elemento muy, muy, muy significativo en el tercer sector, ¿no? Sí, sí. Entonces, ha quedado bastante claro lo que es el tercer sector. Entonces, muchas veces cuando hablamos del tercer sector creemos que nos asociamos mucho a la idea de los voluntarios, que son organizaciones quizá poco definidas, pero yo creo que la realidad, ¿no, Fernando?, es muy distinta, ¿no? Sí, bueno, es mayor que eso, ¿eh? Yo no excluiría, porque no se puede excluir, es una realidad indiscutible del tercer sector, el carácter voluntario de una gran parte de sus colaboradores. Se cuantifica en millones de ellos. Las cifras son muy variables. Quizás Antonio pueda concretar un poco más, pero se puede hablar entre los 2-4 millones de voluntarios colaborando con organizaciones del tercer sector, que no es una cifra baladí. Por tanto, eso es una realidad, pero no se limita solo a eso. El tercer sector tiene también un componente muy importante, sobre todo aquellas organizaciones más profesionalizadas, o sea, dedicadas en exclusiva y con recursos humanos y económicos. No lucrativo no significa que no se manejen fondos importantes. Eso es un tema que también hay que dejar claro. Pero son fondos que se adscriben a un fin social, que se adjudican, que se aplican y se invierten en un fin social. No hay reparto de beneficios entre los socios, entre los accionistas, que es la característica definitoria del sector privado. Hay, por tanto, un perfil muy importante de profesionales que exigen lo que Aristóteles definía muy bien. Yo creo que la ética nicómano, como dos grandes cualidades de un buen profesional: la tecné, la capacidad técnica, el conocimiento del sector, de la actividad profesional que desarrolla, y el ethos, que era una forma de ser, un modo de ser, un carácter moral. Cuando a mí me trata un médico, cuando yo recibo clases de un profesor, o cuando yo soy asistido o apoyado por una organización humanitaria o una organización del tercer sector, quiero que sea un buen médico bueno. Los dos elementos es importante ponerlo antes y después, ¿eh? El médico debe ser bueno,
el aspecto tecné, y el médico debe ser bueno, el aspecto virtuoso. No quiero que con esto se me confunda, no es un discurso ni eclesial ni nada por el estilo, pero ese carácter de virtud, en el sentido clásico de filosofía moral, es esencial en el tercer sector. El elemento, y hoy estamos hablando de liderazgo, el elemento motivacional es muy importante. Antonio lo apuntaba, las metas, el fin social al que se dirige la organización no lucrativa, las ONGs, por simplificar mucho el término, es esencial, y yo creo que va a ser el motivo esencial de los líderes de este sector, dentro de las organizaciones. Entonces, yo creo que entonces para nuestros oyentes queda claro, ¿no?, que, pues si no habíamos caído en ello, que son organizaciones complejas que tienen, por supuesto, muchas personas con una implicación o con una inclusión parcial, voluntarios, pero hay otro núcleo importante de estas organizaciones que están muy profesionalizadas como cualquier otra organización. Entonces, retomando quizá a Aristóteles, que comentabas antes, Aristóteles ya decía que desde la hora del nacimiento algunos hombres están señalados para obedecer y otros para mandar. Quizá no estemos muy de acuerdo con ello, pero esto es una idea que hemos tenido y que se ha tenido en la psicología, que era lo que era el enfoque personalista del liderazgo, ¿no? Este enfoque recibió muchas críticas, ¿no? Porque, claro, las personas también aprendemos a ser líderes. Y ahí es donde, si no, poco trabajo tendríamos los profesores, los psicólogos y la humanidad sería de otra manera, por supuesto. Entonces, este enfoque quedó un poco apartado, y empezamos también con el enfoque conductual, en el que se hablaba sobre todo de estilos de liderazgo. Se vio, por ejemplo, que había unos líderes que se centraban mucho en las personas, en lo que se llama consideración, hacer favores a las personas, atender a sus emociones, atender a sus problemas, y otros líderes se centraban más en la tarea, ¿no?, en la estructuración de las tareas. Por ejemplo, un líder que asigna tareas concretas a las personas, y se fue viendo que ambas dimensiones eran importantes, ¿no? Y se llegó a lo que se llama ya modelos de contingencia, que decían, sí, esto es interesante, es muy importante que el líder haga las dos cosas, pero depende de qué, ¿no? Ahí era lo importante de la situación. ¿Y qué elementos de la situación son importantes? ¿En qué momento es importante un líder centrado en las tareas u otro líder centrado en las personas? Entonces, hay muchísima investigación sobre estos temas, muchos modelos, no vamos a entrar en ello. Pero incluso algunos autores han ido más allá y han dicho, es que en realidad un líder, para ser líder, tiene que haber seguidores. Si las personas no reconocemos a ser líder, pues difícilmente va a funcionar bien las tareas, ¿no? Entonces, las personas parece ser que nos inclinamos a seguir a aquellas personas, si estamos en un grupo, a aquellas personas en las que ese líder, de alguna manera, lo vemos como miembro de nuestro grupo, miembro atractivo que tiene unas cualidades que nosotros valoramos y nos sentimos como parte de él, lo vemos como un elemento a seguir, y entonces, pues, por eso hay liderazgo. Ahí está todo lo que se habla de liderazgo, de la teoría de la identidad social, de los enfoques centrados en los seguidores del liderazgo, y actualmente también se habla mucho de lo que es el liderazgo transformacional y carismático, ¿no? Que es aquel líder que aparte de todo lo que hemos dicho, pues inspira, va muy relacionado con lo de los modelos anteriores, ¿no? Pero es aquel líder que más que preguntarse de qué hay de lo mío, ¿no?, pues en realidad dice qué hay de lo nuestro, ¿no? Entonces trata de influir, de transmitir unos valores, unas metas comunes, ilusionar a la gente, entender a la gente, lo que es también todo el tema del liderazgo emocional, de inteligencia emocional aplicada al liderazgo. Entonces, yo creo que estos modelos de liderazgo nuevos que están ahora estudiándose, que están en proceso de investigación, ¿cómo lo veis en el tema para lo que es el tercer sector y las organizaciones no lucrativas, Antonio? Pues fíjate, yo creo que efectivamente todo este tema de estilos de liderazgo o sea, yo creo que hay dos o tres elementos que están muy, muy relacionados, ¿no? Uno es, me ha gustado mucho la diferenciación que has hecho antes entre gestión y liderazgo, porque una cosa es gestionar, y eso en sí mismo tiene su dificultad.
su elemento técnico, ¿no? y su reto, ¿no? Pero luego está efectivamente ese componente de liderazgo que va un poco más allá, ¿no? Y que consigue movilizar y que consigue... En ese sentido yo creo que el liderazgo, el tipo de liderazgo, está muy relacionado con la situación en la que estás y con cuál es el momento y la estructura que estás gestionando, ¿no? Y pongo 3 ejemplos muy rápidos, ¿no? En una misma organización, y estoy pensando en la época, por ejemplo, de Médicos del Mundo, pero podría servir para Acción contra el Hambre, para otras organizaciones que trabajan también en emergencia, es fantástico ver cómo una organización se transforma cuando aparece una emergencia humanitaria, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que en Médicos del Mundo yo acababa de entrar y de repente me parece que fue el terremoto de Bam en Irán, y yo llevaba 2 meses o 3 meses en la organización trabajando desde un punto de vista pues de gestión de personas, de organizarla, y de repente a las 12 de la noche recibo una llamada, me voy a la sede y de repente aquello se transforma radicalmente en una estructura operativa absolutamente con objetivos determinantes, claros, liderazgos absolutamente clarísimos. Es decir, el jefe de misión es el jefe de misión y no se le discute nada, porque en ese contexto es absolutamente necesario que por motivos de seguridad, por motivos de operatividad, por motivos de... haya una estructura muy clara, muy jerárquica, muy directiva, ¿no? Pero eso solamente sirve en ese contexto, en ese momento, porque al día siguiente, mientras el equipo de emergencias está trabajando en el terreno y tal, el resto de la organización tiene que seguir con otro tipo de contextos. Y en esos contextos, de nuevo, puede haber procesos donde sea mucho más necesario lo deliberativo y donde es muy importante la participación, el debate, etcétera. Y hay otros contextos donde es mucho más importante la innovación, la emergencia de nuevas ideas, ¿no? Y entonces ahí los estilos de liderazgo van cambiando, ¿no? Yo creo que depende mucho del momento y del... Es muy interesante lo que dices, y estaba recordando efectivamente aquel terremoto de Bang o el tsunami espantoso, ¿no?, de hace unos años, porque además fueron precisamente en estas fechas, en Navidades, lo cual complica mucho más la gestión. La gente está fuera y está... Hay un elemento muy importante para ese liderazgo y enlazo con la idea que apuntaba Antonio, ¿no?, de ese respeto prácticamente sin discusión de la decisión de un director país, de un jefe de misión, del máximo responsable en el foco donde se ha producido la emergencia o la catástrofe. Y es un elemento también que tiene mucho que ver con filosofía moral, y es el concepto de confianza. Uh-huh. Estos profesionales, estos especialistas de la ayuda humanitaria en este caso, son personas que se han labrado, se han forjado la confianza dentro de la organización. La confianza se genera a través de otros momentos. Antonio lo comentaba muy bien, no siempre hay terremotos, no siempre hay catástrofes. Estas personas han ido poco a poco labrando una confianza, una reputación personal, realmente un estilo de liderazgo en la organización que hace que cuando llega el momento de la emergencia las decisiones se acaten sin discusión, por una razón de índole estrictamente pragmático, y es que no hay tiempo de la deliberación en el ágora. ¿Qué hacemos? Hay que tomar decisiones rápidas, pero al mismo tiempo no son decisiones ciegas, se fundamentan en una confianza que esa persona ha conseguido transmitir a la organización. Estas palabras de Fernando, para los oyentes, si quieren profundizar en estos conceptos, hay ahora actualmente, por ejemplo, un modelo de liderazgo, que es el liderazgo auténtico, ¿no?, que es aquel líder que con sus obras, con sus acciones, sirven de modelo y de manera que las personas lo siguen, ¿no? Hay muchos conceptos y muchos actualmente que la investigación sobre liderazgo, la verdad que es apasionante. Al igual que lo que comentaba antes Antonio, por ejemplo, también se ha hablado de liderazgo ambidiestro, ¿no? Cómo hay que tener una mano abierta a la innovación, a las nuevas ideas, y otra a lo que es la tarea y a la jerarquía y al cumplimiento exacto de lo que son las tareas. Pero el líder ahí, yo creo que lo que tiene que tener es esa sabiduría de saber distinguir en qué situación hay que ir maniobrando, ¿no? Ese liderazgo ambidiestro, esa sabiduría, ¿no? Incluso la posibilidad de que haya que hacer cambios de personas en momentos distintos de la organización, ¿no? Porque al igual que hemos visto esa situación tan donde se necesita todo este proceso
Hay otros momentos en donde es necesario todo lo contrario. Es necesario generar conversaciones en la organización, que vaya generando un proceso emergente de ideas, de crear. Y en estos momentos, estamos en un momento en el sector, en general en la sociedad. Yo estoy un convencido que estamos viviendo un momento de ciclo histórico de cambio muy importante, pero en el sector específicamente, en estos momentos, hay una grave crisis, igual que la hay en otros sectores, y es necesario que se produzca un proceso de deliberación, de un proceso, y en una organización en donde eso en estos momentos se corte, pues puede conducir a un agotamiento del modelo, ¿no? Porque estamos en un momento en donde el contexto te está retando y tienes que generar nuevas ideas, nuevos escenarios, y eso requiere de otro tipo de modelo, de otro tipo de intervención. Entonces, cabe la posibilidad de que efectivamente las mismas personas, como tú dices en ese modelo ambidiestro, pues tengan las capacidades como para girar hacia un lado o hacia el otro en función de cuáles son las necesidades contextuales. Y muchas veces lo que se produce es la necesidad de generar cambios de liderazgo, pues porque la situación, el contexto y la propia organización necesitan momentos distintos, ¿no? Y además, totalmente de acuerdo, Antonio, y además un factor también, creo que en sociología se estudia con detalle, que es el contexto cultural del país donde se interviene. Me parece que es Hall, ¿no?, el que desarrolla la teoría de los Hampstead, las teorías de los contextos culturales altos y bajos. Por entendernos, ser muy directos en nuestra forma de plantear un problema o ser más circunvalante, más indirecto. El español, el latino en general, se encuentra en un término medio, lo que nos facilita muchísimo la comunicación en contextos asiáticos donde tienden a ser muy indirectos, el caso exponencial es Japón, o los contextos norteeuropeos, donde el contexto cultural es muy bajo, por tanto son muy directos. Eso genera muchas veces problemas de liderazgo. Entonces, nosotros hemos tenido experiencias, por contar también aspectos complejos o dificultosos, de grandes profesionales que han actuado con un estilo de liderazgo muy directo, muy ejecutivo, muy pragmático, han actuado muy bien en contextos donde se entiende perfectamente bien el decir, llamar al pan pan y al vino vino, por entendernos, lo que Hall llama contextos culturales bajos, y esa misma persona ha tenido un verdadero fracaso en su liderazgo en contextos mucho más indirectos, porque se ha percibido como una agresión, como una ofensa, ¿eh? Entonces, bueno, estos son elementos que también hay que considerar dentro del liderazgo. Uh-huh. Lo que es bueno en Filipinas puede ser nefasto en Arabia Saudí, ¿no? Sí, muy interesante, Fernando. Además, nos ha introducido un tema que serían los errores del liderazgo, ¿no? Hemos visto qué modelos hay, qué es lo que se está viviendo actualmente. ¿Qué otros errores suelen cometer los líderes o los directores en el tercer sector en concreto? Yo creo que hay uno, a ver, yo diré dos y luego seguiremos, ¿no? O sea, uno tiene que ver, yo creo, con la desconexión, con la desconexión o bien con el equipo, o bien con la misión, o bien con los valores, ¿no? Que esto no quiero decir que se produzca mucho, porque creo que realmente en el tercer sector, y específicamente en estas organizaciones más profesionalizadas, más tal, realmente yo siempre que tengo oportunidad rompo una lanza por el nivel de compromiso y de profesionalidad de los profesionales que trabajan en este sector, renunciando muchas veces a otros salarios ¿no? en el sector privado, pero privado lucrativo, quiero decir. Pero realmente sí que es verdad que en ocasiones se puede producir una desconexión entre lo que yo tengo en la cabeza como director o como líder, ¿no? y lo que realmente está pasando en mi propia organización o cuál es el mandato y tal. Y ese es un error grave, ¿no? Luego hay otro error por el otro extremo, que es el error de la búsqueda de... Este sector es un sector muy emocional, y muchas veces el liderazgo busca la aprobación del equipo, ¿no? Y entonces necesitas sentirte querido, ¿no? Y a veces eso no, o sea, el liderazgo no es el espacio donde buscar eso, ¿no? Puedes buscar otras cosas, pero no el sentirte aceptado, querido por todo el mundo, porque entonces terminas por ser preso de tus emociones, ¿no? Entonces yo creo que son dos elementos.
Sí, no, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Quizás haya otra. Yo no la aplicaría solamente a organizaciones del tercer sector. De hecho, yo creo que estamos hablando de organizaciones humanas. La diferencia del tercer sector, tú lo apuntabas muy bien, Antonio, es que el fin es social, ¿eh? Y hay un elemento, evidentemente, motivacional muy potente. La otra es la dilación permanente de la toma de decisiones sobre la base de una idealizada y yo creo que positiva toma de decisiones participativa. Es un rasgo del sector, la participación, y a veces hay líderes que consideran que cualquier decisión debe ser acordada por el 100% del equipo y eso es antifáctico, va contra la realidad. Siempre va a haber alguien que esté de acuerdo, que tenga un punto de vista y entonces espera que un líder tome una decisión. Volvería otra vez a Aristóteles con el término medio virtuoso, ¿no? No está mal. No hay que pecar ni por exceso ni por defecto. Después, a mí me gustaría, recordando que al fin y al cabo son organizaciones que hay unos errores que también suelen cometer los líderes, ¿no? Que es el que se ha llamado liderazgo laissez-faire, ¿no? El líder que deja un poco la línea, quizá que dejar hacer hasta que el problema no estalla muchas veces, entonces se toman las decisiones. El no tomar las decisiones a tiempo al final lleva a eso, ¿no? Sí. Y también un fallo que cuando uno, que últimamente estoy leyendo bastante el tema de, sobre todo a Goleman, la inteligencia emocional, y es por evidente que es, a veces no nos damos cuenta de ello, ¿no? Es el saber escuchar, ¿no? El saber escuchar al equipo. A veces el tiempo, las inercias hacen que los líderes no escuchen al equipo, ¿no? Entonces, algo básico, ¿no? Saber qué pasa en tu gente, ¿no? Esto también yo creo que es muy importante. Y para colofón yo creo del programa también, yo creo que algo que en cualquier organización se necesita, ¿no? Ese darnos cuenta que no sabemos lo suficiente y el aprender, ¿no? Para eso están la formación, ¿no? Y habíamos empezado con Aristóteles que, por supuesto, no se nace líder y entonces hay que tener un método, hay que aprender, ¿no? De los aciertos, de los errores de los demás y también con formación. En este sentido, nosotros aquí en la UNED tenemos a los alumnos ya de las asignaturas y también tenemos otros cursos, como el curso que hablamos aquí de fundraising, que si Antonio quiere comentar algo de este curso también. Bueno, es un curso del que estamos especialmente orgullosos porque inauguramos en este momento la segunda edición y ha tenido bastante buena recepción y es el primer posgrado existente en España sobre captación de fondos. Y creo que incluso en Latinoamérica. Y realmente en estos momentos en los que el tema económico es un elemento crítico para la gestión del tercer sector, el tema de la captación de fondos se está convirtiendo en un proceso muy importante, estratégicamente crítico para muchas organizaciones. Y por otro lado también estamos intentando en el título, en el posgrado, abordar un enfoque también ético sobre el manejo del dinero y lo que significa el dinero en los procesos sociales y en los procesos. De hecho, vamos a iniciar, gracias a la colaboración del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones, una investigación sobre estos temas, ¿no? Sobre el tema de la percepción del dinero y cómo esto se vincula a la conducta de la donación y vincular esto con el proceso de fundraising, ¿no? Entonces, es un posgrado que realmente estamos contentos y que se une a otras formaciones como el máster en gestión de entidades no lucrativas que la UNED también tiene y otras formaciones que la UNED, mantiene en este ámbito del tercer sector, ¿no? Uh-huh. Pues, Fernando, ¿alguna...? No, me ha sido un placer estar aquí y poder debatir sobre estos temas, insistir en el interés que tiene este máster que comentaba Antonio, porque precisamente en tiempos de crisis la captación de fondos sobre bases éticas yo creo que es muy importante. Todo no puede ser utilitarismo y el fin puede ser muy noble, pero hay formas y formas de obtener esos ingresos que necesitamos las organizaciones del tercer sector y especialmente hoy más que nunca, ¿no? Así que sea muy bienvenida esa segunda edición del posgrado. Pues a todos los oyentes, muchas gracias por su atención y si quieren saber más, pues hay
la página web del departamento, en los cursos que impartimos, hay numerosas investigaciones sobre el tema del liderazgo, también sobre otros cursos que se han ido comentando, y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. En la UNED hoy hemos hablado de liderazgo y organizaciones no lucrativas. Ha sido una propuesta de Francisco José Palací, profesor del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED, a quien le han acompañado dos grandes expertos en este sector: Antonio González Martín, coordinador durante 10 años de Médicos del Mundo, y Fernando Navarro García, autor de varios libros sobre ética aplicada y en la actualidad director adjunto de Relaciones Académicas de la Fundación Acción contra el Hambre. Y para terminar, un par de reflexiones que nos sugiere Francisco Palací sobre lo que acabamos de escuchar. Una primera reflexión que hay que hacer es darnos cuenta de nuestras preconcepciones, estereotipos e ideas previas sobre el liderazgo. Ya hemos visto las teorías más importantes sobre este tema. Algunas personas parten de unas teorías implícitas sobre la naturaleza humana y sobre el liderazgo, y en ocasiones los directivos son víctimas de sus propias teorías. Así que, para empezar, lo primero es poner en cuestión nuestras ideas y darnos cuenta de que nos queda mucho por aprender y mejorar. El conocido pensador José Antonio Marina dice que el liderazgo en los negocios, la política o la vida diaria es una capacidad compleja y a veces contradictoria. El líder debe saber qué hacer y debe conseguir que los demás lo hagan. Y esto supone saber responder a una pregunta: ¿cómo hacer que la diversidad de intereses de los participantes de una organización confluyan en una unidad de acción beneficiosa? Una cuestión difícil porque influye mucho la idea que los directivos tienen acerca del ser humano. Y en este sentido hay dos teorías: una pesimista, que acaba produciendo malos resultados, y una teoría estimulante, que suele tener éxito. El pesimista piensa que al ser humano corriente no le gusta trabajar, que la única forma de que se esfuerce es el control, la amenaza y un premio material. Y por último, que los individuos prefieren ser dirigidos, eludir las responsabilidades y refugiarse en la rutina. Y la teoría optimista cree que la aplicación del esfuerzo físico y mental al trabajo es tan natural como el juego y el descanso, y que los castigos y controles no son los únicos medios de aunar esfuerzos.